Good morning, everyone. Buenos días a todos. Good morning, everyone. Debo decirles que es en verdad un placer para mí estar aquí con ustedes. Y tal como lo dijo el profesor de la Universidad de Manchester, el doctor Polya, dijo, este viaje, esta travesía que Sebastián, Leonardo y Pablo han emprendido en los últimos años para llegarnos a este estadio en el cual nos encontramos y para hablar de arsénico y de los problemas en Argentina, es algo que sabemos, está claro para todos nosotros, y tenemos un congreso de arsénico por la profesora Marta Litter hace unos años acá en Argentina. Pues bien, la comprensión de cómo se comporta el arsénico en el entorno desde el contexto de Argentina es hoy un tema de discusión de muchas publicaciones, etc. Les puedo decir que provengo del estado de Texas en Estados Unidos y me fui de Kansas a Texas y este es uno de los estados que tiene muchas rutas o vías de exposición al arsénico. El agua es una de ellas y en segundo es del arroz, que es cultivado en Texas, Luisiana y California. Entonces hay muchas vías, múltiples vías que inhiben las situaciones que hoy vivimos por el arsénico. Entonces, voy a tratar de resumir algunos de los aspectos biogeoquímicos y geoquímicos, que es la tarea que se me ha encomendado. Y tal como les dije, quiero comentarles que esta travesía comenzó precisamente conmigo con un doctorado y una visita que hice a la Universidad de La Plata hace un par de años. Hice un trabajo en campo en una cuenca de Claromeco para ver el arsénico y los flúors el flúor en el agua subterránea. Este estudio en verdad me abrió los ojos. Y tal como el doctor Polya dijo, comenzamos a viajar en muchos países en donde el arsénico es un problema. Y Argentina no estaba dentro de mi visión a medida que este viaje comenzaba. Entonces se tornó para mí un interés venir a esta conferencia y hablar en este par de oportunidades y hablar de estos casos. Esta es la tabla periódica que la mayoría de ustedes han visto, pero es una versión más graciosa porque nos dice que hay elementos y que tienen sus usos, entonces es distinta. El arsénico es un tóxico, es un intoxicador y vive ahí y tiene otras utilidades, pero en su conjunto, en lo geoquímico, la asociación del arsénico y de otros oligoelementos en la naturaleza, las asociaciones geoquímicas son muy importantes y esto deriva precisamente de su ubicación en la tabla periódica. Si vemos y consideramos los últimos años y las publicaciones de estos años, desde el 2012, desde el 2000 hasta el 2015, podemos ver que el índice de publicaciones en el tema ha incrementado. Vemos lo que es arsénico y genético, es uno de los temas. Estudios epigenéticos y arsénico, o también incluyen distintos niveles de estudios de microbianos que nos dicen que hay un acceso, que hay una ocurrencia de los mismos por la presencia de arsénico. Si vemos las publicaciones geológicas y geoquímicas que hemos visto en los últimos años, quizás uno de los temas que más aparece en la naturaleza es el hot topic, es precisamente el arsénico. Y esto nos dice por qué estamos aquí. Esta es una slide muy simple, creo que la mayoría de ustedes la conoce. Y este es el número atómico, que es el 33.
Es un elemento D en la tabla periódica y tiene algunas razones de comportamiento que son obvias en los sedimentos y en los suelos, a diferencia de su ingesta en el agua. Entonces, la solubilidad y donde se encuentra es una parte importante de este elemento. El material geológico en la naturaleza y cómo se mueve es en las rocas y su desgaste, que son de las rocas ígneas. Y tenemos una segunda categoría de estas rocas que son las sedimentarias. Si vemos el rango de arsénicos en microgramos por gramo, podemos ver que algunas de los esquistos y arcillas están dentro de este valor máximo de arsénico. Estas rocas son importantes y es aquí donde Argentina tiene un rol importante. Por ejemplo, en la cuenca del río Clare-Mekong es una cuenca sedimentaria, entonces la mayoría de estos tipos de cuencas se muestran en un mapa y es ahí donde se ven las vulnerabilidades. Las cuencas son mucho más vulnerables en estos lugares. En la naturaleza y hay muchos minerales que son importantes, que están relacionados con el arsénico. El sulfuro son minerales hermosos, en rojo, brillante, o en naranja, como el oropimente, o óxidos. Algunos pueden ser algunos sulfuros, con otros elementos como hierro y arsénico. Y también podemos tener otros minerales que son los de metales puros, que mayormente no están tan presentes en la naturaleza. Y si hacemos una lectura, tenemos los óxidos de arsénico en arsenito y en arseniato, tenemos una sustitución extensiva. Los óxidos y su impactos vienen de la agricultura y de la actividad antropogénica. Sulfuros se dan en arsenopinita, oropimente y real que se dan de los depósitos de mena, están relacionados con el níquel, con el cobre, etcétera, y que esta asociación es común y están relacionados con los depósitos hidrotermales o magmáticos de mena o minerales. Veamos la química. El arsénico tipo 5 es más estable termodinámicamente en entornos aeróbicos, mientras que el 3 es estable con reducciones más reducidas. El rango de oxidación es más rápido en soluciones de alcalinas, de pH de 9. Y el arsénico tipo 3 nos da una oxidación en un pH de menor a 7 y está vinculado a la oxidación microbiana de 3 a 5, que utiliza el oxígeno como un aceptor terminal de electrones, y se ha reportado esto en muchos lugares, y vamos a ver algunos de estos trabajos que de hecho ya se ha considerado en los temas, en los trabajos que se han publicado. Esta es la distribución de arsénico en el mapa, en el mundo. Se publicó por Smedley & Kilburn en el 2002 y hay otras versiones que se han desarrollado a lo largo de los años. Y aquí podemos ver que Argentina, en la Pampa chacopampiana, tiene un lugar preponderante, y aquí tenemos acuíferos aluvianos afectados por arsénicos. Aluviales. En Latinoamérica vemos que nos enfocamos en Argentina, Chile y Bolivia, y en muchas otras partes del mundo. El profesor Poli dijo también que nos contó cómo estos son los niveles tóxicos de los arsanos, son los que tienen mayor impacto, y tenemos inorgánico, el arsénico inorgánico tipo 3 y tipo 5, que también tienen mayor impacto.
La mayor cantidad de niveles de toxicidad son muy comunes. Tienen efectos a corto plazo y otros a largo plazo. Y esto comienza desde las lesiones dérmicas que vemos, tal como lo dijo el profesor Polya en su charla. Si vamos a lo que es a la exposición crónica y su línea de tiempo, vemos algunos estadios crónicos, clínicos, que se transforman y se transforman en complicaciones más severas, y ahí es donde empezamos con complicaciones de cierta malignidad, o sea, de gravedad, de seriedad. Estas son fotografías que han visto en distintas partes del mundo, seguramente ya las han visto. Este es del delta de Ganges, Mena y Brahmaputra, en el delta del Ganges en India. Tenemos que considerar que la exposición de arsénico se ha triplicado en nuestra sociedad, y el impacto social es importante para nosotros y tenemos que comprenderlo. Y aún, por ejemplo, en lugares como México, y yo he trabajado ahí también, en Bangladesh, en India, hemos visto que evitar la cantidad de gente infectada, por lo general esta gente se deja a un lado. Las mujeres tienen muchas consecuencias mucho más severas, y esto está asociado con lo que es el arsénico. Incluso también se discontinúa la educación cuando están afectados por este problema, y hay una gran relación entre lo que es la pobreza y la arsenicosis. El doctor Polya mencionó los efectos de la nutrición. Eso de hecho es algo muy importante. En algunos de estos países la nutrición es muy mala y la exposición al arsénico es mayor. Y luego además tenemos problemas de salud mental. Hay mayores afectaciones neurotoxicológicas, y es algo incluso que está sucediendo en Estados Unidos también. Saben que en Estados Unidos hay algo que está relacionado con lo que es el control de armas, y esto está relacionado también con la salud mental. Entonces muchas asociaciones médicas están relacionando esta presencia de arsénico y exposición al arsénico con los problemas de salud mental. Seguramente algunos de los oradores van a profundizar un poco más en este tema más adelante, pero no hay dudas de que existe este vínculo. Ahora, volviendo un poco a la parte de la geoquímica, quisiera contarles algunas cosas. Tengo una analogía muy rápida de lo que es el arsénico en Estados Unidos, y vemos que tenemos alrededor de 44 millones de personas en Estados Unidos, de hogares, que dependen de pozos privados para tener agua potable. Las regiones secas y las áreas urbanas son las que están expuestas a los mayores niveles de riesgo. Desde un nivel geoquímico, estos son los pozos más profundos son los que tienen un mayor riesgo, y también se espera que los acuíferos de grava y de arena tengan los mayores riesgos de contaminación por arsénico. Alrededor de 2,1 millones de personas en Estados Unidos utilizan pozos públicos y privados que exceden los estándares de 10 microgramos por litro de la Agencia de Protección Ambiental, y esto es algo que se publicó en el 2017. Y también tenemos cuáles son los puntos claves de arsénico en cada uno de los estados. Mencionamos antes lo que es el modelamiento predictivo. Me queda un poquito más de tiempo, buenísimo. Hablamos entonces de lo que es el modelamiento predictivo, que muestra que tenemos más de 20.000 pozos domésticos y se consideraron 320 variables, se consideró también la unidad mínima, el bloque mímico, y se analizó el arsénico en una cantidad mayor a 10 microgramos por litro. Los resultados con el modelo fueron: la población afectada en Estados Unidos llega a 44 millones de personas que necesitan agua potable de pozos domésticos, y 2,1 millones de personas están expuestos a pozos que tienen un nivel de arsénico superior a los 10 microgramos por litro. Como pueden ver, los estados más significativos son Michigan, Ohio, Indiana, en donde tenemos la mayor cantidad de población expuesta. ¿Y por qué? Porque la población en esos estados es menor que en otros estados como Nueva York o Texas. Entonces, si exponemos el mismo nivel en esos estados, el número sería mucho mayor. Por eso es que es un modelo predictivo. Y la mayor parte de los pozos que tienen más de 10 microgramos por litro se encuentran en estados como estos:
Texas está también ahí, tiene un poquito más de exposición, pero sin duda tenemos New Hampshire, Nevada. Estos son los estados que fueron escrutinados. Sabemos lo que es el delta de Ganga, Meghna y Brahmaputra y seguramente vamos a hablar de este tema en los próximos días. El doctor Polya ha trabajado mucho allí y yo también he hecho grandes trabajos, pero acá tenemos acuíferos someros que son los que son más afectados y esto también sucede en Argentina, en lo que sería una profundidad de dentro de 30 metros. Esa sería la exposición mayor al arsénico. Ahora, el tema es que acá los pozos o los acuíferos más profundos a veces no son sostenibles en ciertos entornos. Acá tenemos una especie de esquema muy breve de lo que sería el delta. Acá tenemos los Himalayas hacia el norte, donde tenemos los ríos que fluyen y tenemos estos minerales que van fluyendo y que también tienen arsénico, y también tenemos la parte de la deposición en donde se depositan los sedimentos y los aluviales y vemos que se está drenando. Tenemos las partes oxidadas que se reducen y suben a la superficie y es un comportamiento extremo de los ríos que cambian su curso, que es algo relacionado geomorfológicamente, en donde se pueden ver los niveles de arsénico en este tipo de meandros abandonados. Y algo que quisiera mencionar acá, desde el punto de vista geoquímico, una de las mayores características de lo que sería la liberación de arsénico de sedimentos a agua está controlado por el carbón disuelto orgánico presente en el agua y que viene también probablemente de los sedimentos. Entonces, tendríamos acá un proceso biogeoquímico natural en donde tenemos condiciones anaeróbicas que ayudan a la degradación de la materia orgánica a través de la liberación de los sedimentos. Y quisiera señalar que en la mayor parte de las regiones no vemos una muy alta concentración de arsénico en los sedimentos. Generalmente sí tenemos 22 miligramos por kilo de arsénico en los sedimentos. Los sedimentos en una región puede ser que tengan un nivel mayor a 10 microgramos por litro en agua subterránea y en otra región puede ser que tenga un valor menor a 10 microgramos por litro en el agua. Entonces, no solamente se trata de los sedimentos, sino que también tenemos que tener en cuenta las condiciones correctas que generen este comportamiento del sedimento para liberar el arsénico en el agua subterránea. Y muchos de los motivos por los cuales creemos esto es que tenemos concentraciones de materia orgánica y tenemos que ver sus características. No quiero profundizar demasiado en esto, pero quería mostrarles, acá tenemos una especie de escalera termodinámica muy famosa que nos sirve para entender que tenemos reductores de hierro, tenemos reductores también de SO4 y también tenemos metanógenos. Entonces, en este proceso, con estos aceptores electrones, ahí es donde se moviliza lo que es el arsénico del complejo de hierro y se introduce en el agua. También quería cerrar brevemente mencionando que una de las áreas en las que queremos trabajar es ver cuáles son las acciones del agua del río y cómo se relaciona esto con los sulfuros del agua subterránea en las aguas cercanas. Entonces, volvemos a lo que es Bangladesh. En enero vamos a volver como para ver estas barreras reactivas naturales. Tenemos que ver estos sedimentos que cada vez se acumulan más en lo que es el cambio del río y del acuífero y cómo se libera el arsénico. Es arsénico silvestre que se va liberando de a poco. Entonces, tenemos algunas personas que están trabajando en esto, el profesor Polya está trabajando en India y consideramos esta morfología del río. Pero, a ver, el río en sí no tiene mucho arsénico. Entonces, tenemos que ver cuáles son los procesos que se dan. En esta imagen les quería mostrar un aspecto en particular brevemente. La minería está relacionada con la presencia de arsénico en el medio ambiente. Tenemos, por ejemplo, la tostación de los minerales arsénicos o incluso también en los sitios mineros se refleja la presencia de arsénico en materiales fuentes, muchas actividades bacterianas y también variaciones estacionales
que generalmente están relacionadas con la oxidación durante lo que es el verano y la primavera. Y por último, quisiera hablar de la recaptación de arsénico en las plantas. Seguramente se hable más de este tema en estas jornadas, pero hay diversas rutas y una de ellas es el arroz. Cuando vemos estos campos de arroz en India o en Bangladesh y hablamos de lo que es el mecanismo de recaptación, es algo que tenemos que considerar cuando mencionamos el arroz. Ahora, quisiera cerrar diciendo que hay una ocurrencia natural, una abundancia natural del arsénico. Además de la abundancia natural, tenemos diferentes descargas antropogénicas manuales de alcantarillas o de diferentes drenajes ácidos en donde se incluye arsénico. Entonces ahí la asistencia es un poco más complicada, sobre todo desde el punto de vista de la remediación. Y en ese sentido sabemos que los impactos globales del arsénico en la salud humana son múltiples, se dan en muchos países, se afecta a millones de personas y tiene como resultado diferentes enfermedades y afectaciones. Tenemos diferentes mecanismos de movilización de arsénico que dependen de la geoquímica del sedimento y la condición a la cual se exponen o reaccionan dichos sedimentos. Muchas gracias.